Marido humilla a su esposa por usar lencería a los 50, pero lo que ella hizo lo dejó en shock. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Verónica siempre había sido una mujer de presencia, no por volumen ni estridencia, sino por esa elegancia callada que llenaba los espacios sin esfuerzo. A sus 52 años conservaba una belleza serena, de esas que no gritan por atención, pero se hacen imposibles de ignorar para quien sabe mirar. Tenía una mirada cálida, una voz suave y esa costumbre de sonreír incluso cuando el mundo le daba razones para no hacerlo. Amaba las flores frescas en la cocina, el aroma del café por la mañana y caminar descalza en casa mientras tarareaba viejas canciones que nadie más recordaba. Durante más de 3 décadas había sido esposa, madre, ama de casa, enfermera, improvisada, administradora del hogar y a veces hasta psicóloga no oficial de todos los que vivían bajo su techo. Su vida había girado en torno a Germán y los hijos, sin pausa ni queja. Dejó sueños atrás, como aquella idea de estudiar literatura o tener su propia florería para entregarse a una rutina que nunca cuestionó. Lo hacía por amor, por lealtad, porque así le enseñaron que debía ser una buena mujer. Pero los años pasaron, los hijos crecieron y tomaron su camino. Y Germán se fue quedando, pero no se quedó con ella. Compartían la misma casa, la misma mesa, la misma cama, pero hacía tiempo que no compartían la mirada. Él había cambiado, o tal vez simplemente se había quitado la máscara del enamorado paciente y detallista que una vez fue. Ahora, cada día parecía tener menos palabras para ella, y cuando las tenía eran palabras frías, prácticas, sin emoción, a veces incluso con un tono de burla disfrazado de broma. «¿Te vas a maquillar para ir al súper?», le decía con una risita mientras hojeaba el periódico. Ya ni a las cajeras les importa eso. Ella sonreía sin responder. Se decía a sí misma que no valía la pena discutir, que tal vez tenía razón, que a lo mejor sí estaba exagerando, pero por dentro cada comentario dejaba una grieta, pequeña, sutil, pero constante. Una noche cualquiera, Verónica se miró al espejo antes de dormir. Se había puesto su crema hidratante, como siempre. Había recogido su cabello en una trenza suelta. Observó con detenimiento las líneas en su rostro, las ojeras suaves, los pliegues junto a los labios. No se sintió fea, tampoco hermosa. Se sintió desapercibida, como si el espejo la devolviera al mundo con una imagen borrosa, como si su reflejo también la estuviera olvidando. Recordó, sin querer, los primeros años con Germán, cuando él la esperaba en la puerta con un ramo de girasoles, cuando le escribía notas en servilletas o le decía que tenía una risa que le limpiaba el alma. ¿A dónde se había ido ese hombre? ¿Y en qué momento ella había dejado de merecer esas palabras? El cambio no fue de un día para otro, fue gradual, como la forma en que la luz del atardecer se apaga sin que uno lo note del todo. Germán empezó a dejar de comentar su ropa, luego dejó de mirarla cuando hablaba, después simplemente hablaba menos, y cuando lo hacía solía ser con cierto desdén. «Ya no estamos para andar con tanta coquetería, Vero», le soltó una vez al verla probándose un vestido que llevaba guardado desde hacía años. Eso ya fue. Ella lo colgó de nuevo en el closet, como quien guarda un deseo que no sabe si tiene derecho a sentir. Y volvió a fingir que no pasaba nada, a sonreír en la cena, a preguntar cómo estuvo el trabajo, a hablar de cosas sin importancia. Porque el silencio entre ellos pesaba más que las palabras vacías. En la calle, algunas personas aún la elogiaban. Una vecina le comentó que su cabello lucía más brillante o que tenía un porte muy bonito. A veces, un desconocido en el mercado le regalaba una mirada amable. Pero esas pequeñas validaciones
no llegaban al fondo de lo que necesitaba, porque Verónica no quería admiración ajena. Quería ser vista por aquel que prometió acompañarla en todos los inviernos. Quería sentir que todavía importaba. A veces, en las noches de insomnio, se preguntaba si era culpa suya, si había dejado de ser interesante, si tal vez, de tanto cuidar a todos, se había olvidado de ella misma y ahora ya era tarde. Pero algo dentro de ella, una vocecita apagada, medio dormida, le decía que no, que ella seguía ahí, que su esencia no se había ido, solo estaba escondida detrás de la costumbre, del dolor sin nombre, de los días que pasaban uno tras otro como copias de una misma rutina. Un día, mientras limpiaba el estudio de Germán, encontró una caja con fotos antiguas, entre ellas una de su primer aniversario. Ahí estaban los dos, jóvenes, abrazados, riendo frente a una playa. Ella llevaba un vestido blanco con flores rojas y él tenía una expresión que ya no recordaba: ternura. Pasó los dedos sobre la imagen como si pudiera tocar aquel pasado y sintió un nudo en la garganta. ¿En qué momento se volvió invisible? El teléfono sonó. Era Germán, avisando que llegaría tarde, otra vez. Ella colgó sin preguntar por qué. Ya no lo hacía. ¿Para qué? Volvió a la cocina, terminó de preparar la cena y cenó sola, en silencio. Como muchas veces, el televisor sonaba de fondo, pero no prestaba atención. Estaba sumida en sus propios pensamientos. No eran tristes, eran reflexivos, como si algo se estuviera acomodando dentro de ella, como si una parte olvidada de su alma estuviera comenzando a abrir los ojos. Cuando Germán llegó, ella ya estaba acostada. Fingió dormir. Él se cambió de ropa sin mirarla, se metió a la cama y apagó la luz. El cuarto quedó en penumbras, y en ese silencio denso, casi sagrado, Verónica sintió algo nuevo. No era resignación, tampoco rabia. Era una semilla, pequeña, tímida, pero viva. Una semilla que empezaba a germinar. Porque tal vez, solo tal vez, aún estaba a tiempo de volver a ser vista, aunque fuera por ella misma. El día comenzó como cualquier otro, con el aroma del café llenando la cocina y el murmullo de la televisión encendida en el noticiero matutino. Verónica, sin embargo, no estaba en su ritmo habitual. Esa mañana se levantó más temprano, con un propósito claro, uno que llevaba semanas madurando en su mente. No lo había compartido con nadie, ni siquiera con su amiga Clara, con quien solía hablar de casi todo. Era un plan íntimo, silencioso, casi secreto. Una forma de tender un puente invisible hacia Germán, ese hombre que alguna vez fue su compañero de todo y que ahora parecía habitar su vida como un huésped lejano. La idea le había llegado de forma inesperada mientras hojeaba una revista en la sala de espera del dentista. Una imagen, una mujer de cabello plateado, sonriendo con seguridad, vestida con una lencería fina y elegante. No era vulgar, no era provocadora, era hermosa, fuerte, completa. Verónica sintió un cosquilleo en el pecho, no de envidia, sino de reconocimiento, como si, en alguna parte de sí misma, esa mujer aún existiera. Como si lo que había perdido no era juventud, sino permiso para sentirse viva. Esa misma tarde, después de cumplir con sus pendientes, caminó sin prisa por el centro. Pasó frente a la tienda de lencería varias veces antes de decidirse a entrar. La dependienta, una joven de rostro amable, la saludó con una sonrisa sincera. ¿Busca algo en especial? Verónica titubeó un segundo, luego levantó la mirada con una seguridad que no sabía que tenía. Quiero algo bonito, para una noche especial. La chica no preguntó más. Le mostró varias opciones, y Verónica eligió una de encaje color vino, delicada y sofisticada, que realzaba su figura sin exagerar. Cuando se la probó,
Sola en el vestidor, se quedó mirando su reflejo por varios minutos. No se trataba solo de cómo le quedaba, era la forma en que se sostenía la mirada en el espejo. Había algo ahí, una chispa, un eco de sí misma que aún respondía al llamado. Pasó el resto del día planeando con detalle. Compró una botella de vino tinto, eligió un playlist de música suave y preparó una cena que sabía que a Germán le gustaba. Filete en salsa de champiñones, papas al romero, ensalada fresca. Mientras cocinaba, encendió velas, colocó flores en la mesa y se permitió soñar, no con una reconciliación mágica ni con palabras de película, solo con un momento, un instante en el que él la viera, la escuchara, la reconociera. A las 8 en punto, Germán mandó un mensaje: «Ya voy, para allá». Verónica lo leyó y sintió un leve temblor en las manos. Respiró hondo, fue al baño, se cambió, se peinó con cuidado y se puso un poco de perfume. La lencería debajo del vestido le daba una sensación extraña. No era incomodidad ni vergüenza, era como caminar con un secreto hermoso bajo la piel. A las 8:20 Germán entró a casa. «¿Qué celebramos?», preguntó, notando la mesa arreglada. «Solo quería que cenáramos juntos, tranquilos. Hace mucho que no lo hacemos». Él asintió sin entusiasmo y dejó el celular sobre la mesa. Durante la cena hablaron poco. Él comentó algo sobre el tráfico, sobre una junta aburrida, sobre la economía. Verónica intentó mantener el ánimo, hacerle preguntas, sonreír con calidez. Pero la conversación era como agua resbalando por una piedra. Después de la comida, ella se levantó con suavidad y puso música. Se acercó a él con una sonrisa tímida. «¿Te acuerdas de esa canción? La bailamos en la boda de Laura». Germán la miró sin emoción. «¿Sí? No me acuerdo». Ella alargó la mano, como invitándolo a moverse con ella, pero él solo resopló. «¿Qué traes hoy? ¿Te pegó la nostalgia o qué?». Verónica se mordió el labio. Aún así, decidió continuar. Caminó hacia el cuarto sin decir nada. Cerró la puerta con suavidad y, con manos firmes, se quitó el vestido. Frente al espejo, se acomodó la lencería, se pasó las manos por el cabello, se miró a los ojos y bajó las escaleras. Germán seguía en la sala, revisando el celular. Al verla aparecer, se detuvo un segundo. Parpadeó como si no supiera qué decir. Verónica se acercó con paso lento, con esa mezcla de nervios y decisión que solo se tiene cuando uno se lanza al vacío. «Quería sorprenderte», dijo ella, con la voz serena. Él la observó unos segundos más. Luego soltó una risa breve, seca, que se clavó como una espina. «A esta edad, eso ya no te queda. Pareces disfrazada». La frase flotó en el aire como una bofetada. No fue gritada. No fue agresiva. Fue peor. Fue dicha con indiferencia, como quien comenta el clima. Verónica se quedó inmóvil. Sintió que el corazón le daba un pequeño salto, como si no supiera si correr o romperse. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y subió lentamente las escaleras. En el cuarto, cerró la puerta sin hacer ruido. Se sentó al borde de la cama y bajó la cabeza. No lloró de inmediato. Primero vino una especie de silencio interno, como si su alma hubiera apagado las luces. Luego, poco a poco, las lágrimas comenzaron a caer. No en forma de llanto escandaloso. Eran lágrimas silenciosas, densas, de esas que limpian no solo los ojos, sino también la memoria. Se cambió sin prisa. Guardó la lencería con cuidado, como quien guarda una herida. Se metió bajo las cobijas y cerró los ojos. Escuchó a Germán moverse en la cocina, luego subir las escaleras, entrar al baño. No se habló más esa noche. Pero mientras él dormía, ajeno a todo, algo dentro de ella despertaba. No era rabia, no era tristeza, era otra cosa, una energía.
desconocida, antigua, que comenzaba a agitarse dentro de su pecho, como una semilla que finalmente rompe la tierra para ver el sol. No era deseo de venganza, era deseo de existir, de volver a sí misma, de encontrar esa mujer que por unos segundos frente al espejo había sentido viva, porque si nadie más la iba a ver, ella misma se iba a mirar, y esta vez no tenía intención de volver a cerrar los ojos. Los días siguientes pasaron con una calma engañosa. Por fuera, todo parecía seguir igual. Verónica se levantaba temprano, preparaba el desayuno, barría el patio, respondía a algunos mensajes del grupo familiar y ponía la lavadora. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no se trataba de esperar a Germán, ni de buscar aprobación en su mirada, ni de reconstruir un puente donde solo quedaban cenizas. Verónica ya no quería que la vieran, quería verse a sí misma. Una mañana cualquiera, mientras se acomodaba frente al espejo para peinarse, tomó las tijeras pequeñas del cajón. Las observó con calma, sin impulsividad. Se tomó unos segundos. Luego, sin ceremonia, cortó los mechones que enmarcaban su rostro. No fue un corte profesional, ni buscó simetría. Fue un acto simbólico, una declaración silenciosa. Al terminar, se miró detenidamente. Su reflejo le devolvía una versión diferente, más ligera, más honesta, más suya. Esa misma tarde fue a un salón de belleza y pidió un cambio, algo fresco. La estilista le sugirió un corte moderno, con capas suaves. Verónica aceptó sin dudar. La transformación exterior fue solo el principio. Después del corte de cabello, compró unos jeans nuevos, ajustados, y una blusa color esmeralda que le resaltaba la piel. No lo hizo para nadie más. Lo hizo porque se lo debía. Por tantos años en los que se puso en segundo plano, por todos los días en que se vistió para complacer a otros, no para sí misma. Al día siguiente, pasó frente a un pequeño gimnasio de barrio. Había música, risas, gente entrando con botellas de agua y toallas al hombro. Algo en esa escena la atrajo. No era la promesa de un cuerpo distinto, ni el impulso de parecer más joven. Era la energía, el movimiento, el recordatorio de que su cuerpo todavía podía habitar el gozo. Entró y habló con el instructor, un hombre de voz amable que no la miró con juicio ni sorpresa. Le explicó que llevaban grupos de bajo impacto para adultos mayores. Ella se inscribió sin pensarlo. Empezó yendo 2 veces por semana, luego 3. Y sin darse cuenta, su cuerpo fue recuperando vitalidad. Dormía mejor, reía más, comía sin culpa, se sentía más presente en su piel. Un sábado por la tarde, mientras tomaba un café en la plaza, vio un cartel pegado en una farola. Clases de flamenco para mujeres mayores de 45. Primer clase gratis. Había algo en esa invitación que le hizo latir el pecho. Nunca había bailado flamenco, pero siempre le atrajo ese arte intenso, lleno de fuerza, donde los pies golpean la tierra como si afirmaran su derecho a existir. Apuntó el número en su libreta y llamó esa misma noche. La primera clase fue una revelación. El salón era amplio, con espejos altos y el suelo de madera. La maestra, una mujer de casi 60 años, con el cabello recogido en un moño y los ojos brillantes como brasas, les dio la bienvenida con un aplauso fuerte que retumbó en el pecho de Verónica. Las compañeras eran como ella, mujeres que habían criado hijos, enterrado padres, pasado por divorcios, enfermedades, traiciones. Pero ahí estaban, de pie, con faldas largas, zapatos especiales y una determinación feroz en cada pisada. «Aquí no venimos a bailar bonito», dijo la maestra. «Venimos a recuperar el territorio del cuerpo, a gritar con los pies lo que callamos con la boca». Verónica sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeada de mujeres que no fingían, que no pedían permiso,
que no se disculpaban por querer más. Después de la clase, se quedó conversando con tres de ellas. Mariana, una excontadora que ahora hacía cerámica, Leti, una enfermera retirada, y Olga, una poeta aficionada con un humor filoso. En poco tiempo, esas mujeres se volvieron su círculo más cercano. Se reunían después de clases, compartían historias, se recomendaban libros y películas. Se reían como adolescentes y lloraban sin vergüenza. No se juzgaban, se sostenían. Verónica comenzó a llevar un diario. No lo hacía con disciplina, pero sí con verdad. Escribía pensamientos sueltos, sueños, frases que le gustaban, cosas que notaba. Una tarde escribió: no sabía que podía vivir sin miedo. Ahora sé que sí. No lo hago todo el tiempo, pero ya aprendí el camino. Mientras tanto, Germán seguía inmerso en su rutina. Salía temprano, volvía tarde, comía en silencio. Al principio no notó los cambios, o eligió no verlos. Cuando la vio con el cabello más corto, solo comentó: ¿y eso? ¿Te cansaste de peinarte o qué? Verónica no respondió. Sonrió con calma y siguió poniendo la mesa. Empezó a salir más seguido. A veces llegaba después de las 9, cansada pero feliz. Una noche, Germán le preguntó con cierto tono de fastidio: ¿y ahora a qué te dedicas? ¿Te metiste a una secta o qué? Ella rió, no con sarcasmo, rió de verdad, porque por primera vez en mucho tiempo su vida le parecía suya. Y ese comentario, que antes le hubiera dolido, ahora era solo ruido de fondo. Un domingo, mientras ordenaba sus cosas, encontró una caja con ropa vieja. Había vestidos que ya no usaba, zapatos que le traían recuerdos lejanos y un pequeño cuaderno de dibujos que había comenzado a los 20 años. Lo hojeó despacio. Cada trazo era un eco de su juventud. Decidió en ese momento volver a dibujar. Compró un juego de lápices de colores y un bloc nuevo. Empezó a esbozar rostros, flores, movimientos de baile. No tenía técnica, pero no le importaba. Era una forma de decirse a sí misma: estoy aquí, aún existo. Con el paso de las semanas, su manera de caminar cambió. Se paraba más erguida, sus pasos eran más firmes. La forma en que se miraba en el espejo ya no era con resignación, sino con curiosidad. Como quien redescubre una tierra olvidada y empieza a sembrar. Y aunque Germán apenas lo notaba, lo sentía, lo percibía en el aire. Esa mujer que antes pedía permiso para hablar, ahora hablaba sin miedo. Esa que evitaba discutir, ahora respondía con claridad. Esa que antes cenaba en silencio, ahora ponía música y cantaba mientras cocinaba. Algo había cambiado, y eso lo inquietaba. Una noche, al verla reírse por un mensaje en su celular, no pudo evitar preguntar: ¿con quién hablas tanto últimamente? Con mis amigas, respondió ella, sin levantar la vista. Las del flamenco. Germán hizo un gesto de desdén y se sirvió otro trago, pero no dijo nada, porque sabía, aunque no lo admitiera, que ya no tenía control, que esa mujer que solía moverse en torno a su mundo, ahora tenía un mundo propio, y no estaba invitado. Verónica, en cambio, no pensaba en eso. No planeaba venganzas, ni discursos, ni salidas espectaculares. Solo vivía, día con día, paso a paso. Como quien ha estado dormida mucho tiempo y empieza a estirarse, a respirar profundo, a sentir el sol en la piel. Y en ese renacer silencioso se hacía fuerte. No por lo que los demás veían, sino por lo que ella misma reconocía. Porque había descubierto, finalmente, que no necesitaba un reflector para brillar, solo necesitaba darse permiso, y esa luz, aunque naciera en la sombra, ya no se podía apagar. La tensión no llegó como un trueno, sino como una brisa persistente que se cuela por las rendijas cuando menos te das cuenta. Germán no lo expresó de inmediato. Al principio fueron solo miradas largas, cejas fruncidas,
silencios más pesados de lo normal. Luego vinieron los comentarios envueltos en un falso tono de broma, como si lo que decía no tuviera importancia, pero cada palabra era una piedra cuidadosamente lanzada para hacer daño sin dejar marca. «¿Vas a salir así?», le dijo una tarde al verla con un vestido nuevo que abrazaba su cintura con elegancia. «No sé si pareces mi esposa o una de esas que salen en comerciales de menopausia». Verónica, lejos de alterarse, se giró hacia el espejo y se acomodó un mechón de cabello con calma. Después se volvió hacia él con una sonrisa serena. «Así como ves, me gusto. Y eso es suficiente». Germán frunció el ceño, pero no respondió. Parecía desconcertado por la calma con la que ella enfrentaba sus palabras, como si esperara que saltara, que se defendiera, que se sintiera culpable. Pero Verónica ya no era la misma. La rutina se le volvió insoportable. Germán llegaba cada vez más irritable. Se quejaba del tráfico, del trabajo, del ruido de los vecinos, incluso del olor del nuevo champú de Verónica. Nada le parecía bien. Pero lo que realmente lo molestaba no era el entorno, sino el hecho de que su esposa se estaba convirtiendo en una mujer que él ya no podía controlar con una ceja levantada o una palabra dicha a medias. «¿Desde cuándo te pintas las uñas de rojo?», le soltó un domingo por la mañana mientras ella hojeaba una revista en el comedor. «Desde que se me antojó», respondió ella sin despegar la vista de la página. Él resopló y salió de la casa. No sabía bien a dónde ir, solo necesitaba alejarse de esa nueva energía que lo incomodaba. Una energía que no podía definir, pero que le hacía sentirse menos necesario. Verónica, por su parte, seguía firme en su renacer. Las clases de flamenco se habían vuelto su espacio sagrado, y sus nuevas amigas, una red de afecto que no había imaginado posible. Entre ellas se sentía vista, celebrada, comprendida. No necesitaban fingir juventud ni aparentar nada. Eran mujeres completas, con historias, con cicatrices, con vidas que aún vibraban. Fue Mariana quien trajo la noticia una tarde, al final de una clase especialmente intensa, cuando todas estaban sentadas en círculo, compartiendo una jarra de agua de Jamaica. «¿Ya les llegó el correo de la Fundación Mujer Plena?», preguntó. «Con entusiasmo. Van a hacer un desfile de moda inclusiva para mujeres mayores de 50. Ropa real, cuerpos reales, historias reales. ¿Se imaginan?». Al principio las demás rieron. Algunas dijeron que eso era para las más valientes. Pero Mariana sacó su celular y mostró el correo. El evento era organizado por una ONG local que trabajaba con autoestima femenina. Buscaban voluntarias para desfilar. No se requería experiencia ni medidas específicas, solo ganas de contar una historia. Verónica se quedó en silencio. Algo se movió dentro de ella. No era vanidad. Era algo más profundo, una especie de llamado. Esa noche, al llegar a casa, abrió su laptop y buscó el sitio de la fundación. Le temblaban un poco los dedos, pero no dudó. Se inscribió. Nombre, edad, número de contacto. En la casilla de observaciones escribió: «Quiero cerrar un ciclo y abrir otro». Pasaron los días y nadie en casa supo nada. Guardó el secreto como se guarda una joya frágil, una promesa íntima. Le avisaron por correo que había sido seleccionada y que tendría una reunión presencial para definir el atuendo. Cuando llegó al lugar indicado, un pequeño centro cultural al sur de la ciudad, la recibió una mujer llamada Andrea, de sonrisa cálida y voz segura. «Aquí no buscamos modelos», le dijo. «Buscamos mujeres que tengan algo que decir con su cuerpo. Y tú, Verónica, lo dices todo con la forma en que entraste». Eligieron varios atuendos posibles: vestidos largos, blusas fluidas, conjuntos de noche, pero nada la convencía del todo. Hasta que, en una esquina del perchero, vio algo que la hizo detenerse.
Era un conjunto de lencería color vino, delicado, con encaje suave y líneas firmes. El corazón le dio un vuelco. Era muy parecido, demasiado parecido, al que había usado aquella noche en que Germán la había humillado. Andrea notó su expresión. ¿Te gusta? Verónica asintió lentamente. No había palabras, solo una certeza que crecía en su pecho como un fuego manso. Es justo eso, lo quiero para el desfile. Andrea la miró con atención. ¿Segura? No es lo más discreto, pero si lo llevas con convicción, será poderoso. Verónica sonrió. No quiero discreción, quiero verdad. Acordaron una fecha para las pruebas de vestuario, y luego Verónica regresó a casa en silencio. Caminó despacio por las calles, como si cada paso la acercara más a sí misma. No era nerviosismo lo que sentía, era una fuerza tranquila, una decisión tomada. Los días siguientes, Germán comenzó a notar cosas que antes no veía. Verónica hablaba menos, pero su presencia se sentía más fuerte. Reía más con el celular, cocinaba cosas nuevas, escuchaba música que no le pedía opinión. Una tarde, al verla salir con un vestido largo y aretes grandes, no pudo contenerse. ¿Y ahora quién te crees? ¿La actriz de una novela? De veras. Verónica, ya no estás para esas cosas. Se te olvida que eres una mujer casada. Y las mujeres casadas no andan enseñándose ni exhibiéndose. Ella lo miró con calma. Le tomó unos segundos responder. Las mujeres casadas tampoco deberían sentirse prisioneras. Germán la miró como si no la reconociera. Y en cierto modo, era verdad. Esa mujer ya no obedecía, ya no pedía permiso, ya no se encogía ante sus palabras. Y eso lo desarmaba más que cualquier grito. Verónica no buscaba enfrentamientos, solo verdad. Y la suya era clara. El amor no puede construirse donde hay desprecio, y si alguien más no la valoraba, ella lo haría. Cada noche ensayaba mentalmente la pasarela, no por vanidad, sino por respeto a sí misma. Pensaba en cada paso, en la mirada, en el ritmo de su respiración. Imaginaba el momento en que las luces se encendieran y ella saliera al frente. No por Germán, no por el público, por ella, por la mujer que había sido enterrada bajo años de silencio, de conformismo, de falsas sonrisas. El día del evento se acercaba y con cada amanecer Verónica se sentía menos atada, menos temerosa, más viva, más presente, más suya, porque había una diferencia enorme entre envejecer y apagarse. Y ella, lejos de apagarse, estaba comenzando a arder. El sol se alzó lento aquella mañana, como si el universo mismo entendiera que el día que empezaba no era uno cualquiera. Verónica despertó antes que el primer rayo entrara por la ventana. No por ansiedad, sino por una calma inusual que le recorría el cuerpo como un río tibio. Se quedó unos minutos en la cama, respirando profundo, escuchando el silencio de la casa. Ese silencio que tantas veces la había acompañado como un fantasma, ahora se sentía distinto. No era soledad, era espacio, un espacio propio que había tardado años en recuperar. Se levantó sin hacer ruido, preparó su café, puso una canción suave en el celular y dejó que la mañana la envolviera. Sobre la mesa de la cocina, ya listo desde la noche anterior, estaba el bolso con todo lo necesario para el evento. Maquillaje, una libreta pequeña con algunas frases que le inspiraban, un perfume discreto y el conjunto de lencería cuidadosamente doblado, guardado en una bolsa de tela negra. Solo verlo ahí le aceleraba el pulso, pero no por miedo. Era más parecido a una emoción contenida, como cuando uno está a punto de reencontrarse con alguien que creyó perdido.
Mientras se arreglaba, recordó fragmentos de su vida, escenas sueltas como fotografías mentales, su boda, los nacimientos de sus hijos, las tardes de lluvia en 1900, las que bailaba sola por la sala, las veces que se sintió invisible y también aquellas en que su luz propia la sorprendía. Esa mezcla de momentos le hizo entender que no llegaba a esa pasarela a demostrar nada. Iba a mostrar lo que era, sin adornos, sin disculpas. A las 3 de la tarde se presentó en el lugar del evento, un antiguo teatro comunitario restaurado, con murales coloridos en las paredes exteriores y un ambiente vibrante. Había gente por todos lados, voluntarias, fotógrafos, diseñadores locales y sobre todo mujeres de todas las formas, tonos de piel y estilos. Algunas nerviosas, otras riendo, todas con los ojos llenos de una chispa difícil de describir. Andrea, la coordinadora del desfile, la recibió con un abrazo. Hoy es tu día, Verónica. Pase lo que pase, recuerda quién eres. Lo que estás haciendo es más que caminar, es narrar con el cuerpo. La llevaron a camerinos, donde la maquillista y la estilista trabajaron con paciencia y cariño. Le recogieron el cabello en un moño bajo, le dieron un toque de rubor y le delinearon los labios con un color profundo. Al verse en el espejo, Verónica apenas se reconoció, no por el maquillaje, sino por la forma en que se miraba a sí misma, sin miedo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Germán terminaba de almorzar solo en una fondita cerca de su oficina. Estaba de mal humor. El tráfico, el calor y un dolor leve en la espalda lo tenían de malas. Fue entonces cuando recibió el mensaje de texto de su vecina, Leticia. Hola, Germán. Hoy hay un evento interesante en el Centro Cultural. Es a las 6. Estaría padre que vinieras. Creo que te vas a sorprender. No le dio muchos detalles. Germán dudó. No le gustaban los espectáculos, menos si eran de esos modernos, donde se hablaba de feminismo, cuerpos reales y demás cosas que él consideraba exageraciones. Pero no tenía mucho que hacer, y en el fondo la curiosidad lo picó. Leticia no solía invitarlo a cosas, y usó un tono que lo hizo sentir que no podía rechazarla tan fácilmente. Está bien, paso por ahí después, respondió con desgano. A las 5:30, el teatro ya estaba lleno. El público era variado, familias, amigos, parejas, mujeres de todas las edades. En los camerinos, el ambiente era eléctrico. Verónica ya tenía puesto su atuendo. La lencería color vino, el kimono negro traslúcido y un par de tacones elegantes. Andrea se acercó y le colocó una pequeña pulsera con el nombre del evento, Pasarela del Alma. Cuando la miró a los ojos, le dijo, cuando salgas ahí, no estás sola. Estás con todas las que alguna vez se sintieron menos. Y con todas las que hoy se atreven a ser más. Verónica asintió. Ya no temblaba, solo esperaba el momento. Germán llegó al teatro a las 6 en punto. Leticia lo recibió en la entrada con una sonrisa cómplice. Te va a gustar. Es algo distinto, pero necesario. Él no entendía por qué tanta emoción. Tomó asiento en la tercera fila, acomodándose con cierta incomodidad. Observó a su alrededor. Muchas mujeres, algunos hombres, muchos teléfonos listos para grabar. El escenario estaba aún a oscuras. Poco después, las luces comenzaron a bajar. La música arrancó, suave al principio, luego con ritmo y fuerza. Una voz en off empezó a hablar. Hoy no desfilan modelos, hoy caminan historias, camina la que crió, la que sobrevivió, la que cayó y ya no quiere callar más. Entonces, una luz cálida iluminó la pasarela y una a una empezaron a salir las participantes. La primera fue una mujer de cabello canoso y ojos claros, vestida con una túnica roja que flotaba con cada paso. Caminó con el mentón en alto, con pasos firmes, mientras el público aplaudía.
Luego vino otra, en traje de baño mostrando sus estrías como medallas. La siguiente llevaba una capa dorada y debajo, una cicatriz larga que cruzaba su abdomen. Cada una traía su propio mensaje, su propia forma de habitarse. Y entonces, sin anuncio, sin música de impacto, apareció ella. Verónica pisó la pasarela con una seguridad que no conocía. La luz la abrazó desde el primer segundo. Llevaba el kimono suelto, la lencería debajo revelando un cuerpo real, hermoso en su autenticidad. Caminó con ritmo, con clase. Sus ojos iban al frente, no buscaban a nadie, pero encontraron a todos. En la tercera fila, Germán sintió que el estómago se le encogía. Al principio, no reaccionó. Parpadeó varias veces como si necesitara confirmar lo que veía. Era ella, Verónica. Pero no su Verónica, no esa mujer que solía moverse con cautela, que hablaba bajo, que le preguntaba a dónde iban. Esta era otra, era ella misma, completa, altiva, dueña de su espacio. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron. Alguien gritó su nombre. Otra persona se puso de pie. Las cámaras la seguían, y Verónica, sin mirar a nadie en particular, caminó como si cada paso dijera: «Aquí estoy, y no me fui, solo estaba esperando volver a mí». Germán quiso hundirse en su asiento. Sentía las mejillas ardiendo, como si el teatro entero pudiera leerle el pensamiento. Por un instante deseó salir corriendo, pero no lo hizo. Se quedó ahí, atrapado entre la vergüenza y el desconcierto, observando cómo la mujer que creyó haber apagado brillaba más que nunca. Cuando Verónica llegó al final de la pasarela, se detuvo. Cerró los ojos un segundo, respiró profundo y abrió los brazos, como si abrazara el aire. No hubo palabras, no hacían falta. En ese gesto dijo todo. La música bajó, las luces cambiaron de color y el público se levantó. Todo el teatro aplaudía. Algunas personas lloraban, otras reían con euforia, pero todas, absolutamente todas, sabían que habían presenciado algo más que un desfile. Habían sido testigos de un regreso, de un renacer, de una mujer encontrando su alma justo donde la había dejado, en sí misma. La sala entera vibraba como un corazón colectivo. El aire tenía una electricidad que no venía de los focos ni de la música, sino del momento preciso en que una mujer se enfrenta al mundo y le muestra todo lo que lleva dentro, sin filtros, sin permisos. El ambiente se volvió casi sagrado cuando Verónica apareció al fondo de la pasarela, bañada por una luz cálida que la envolvía como un resplandor. El kimono negro flotaba con cada paso, pero debajo, visible, firme, estaba el conjunto color vino que había marcado un antes y un después en su vida. No era cualquier lencería, era esa, la misma que una noche decidió ponerse con ilusión, con esperanza, con deseo de recuperar algo que ya se le había escapado de las manos. La misma con la que su esposo, su compañero, su supuesto amor, la había hecho sentir ridícula, vieja, fuera de lugar. Pero esa noche, esa prenda ya no era un símbolo de humillación. Era su bandera. Verónica caminaba con ritmo, ni rápido ni lento. Cada pisada era firme, como si sus pies se comunicaran con el suelo, como si el eco de sus pasos dijera: «Aquí estoy», con cada avance. Su mirada no buscaba rostros conocidos, no buscaba validación, solo iba al frente, dirigida a algo más, grande que cualquier persona en esa sala, a ella misma. Y sin embargo, todos la veían con los ojos y con el alma. Mujeres en las primeras filas se tomaban de la mano, con lágrimas contenidas que no sabían de dónde venían, pero que fluían igual. Hombres que habían ido acompañando a esposas, hermanas, hijas, la miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Porque en Verónica no había burla, no había provocación, había dignidad.
Una dignidad que no pedía permiso, que no buscaba provocar, que simplemente era. Entre las filas centrales, Germán apretaba los puños contra las piernas. Su mandíbula, tensa, el ceño fruncido, el corazón latiendo desacompasado. No entendía nada. ¿Cómo era posible que esa mujer fuera Verónica? ¿Su Verónica? La misma que hasta hace poco le servía la cena en silencio, la que bajaba la cabeza cuando él hablaba. No, esa mujer frente a él, radiante, segura, indomable, era otra. O tal vez no era otra. Tal vez siempre fue la misma y él nunca la vio. Tal vez fue él quien se fue apagando mientras ella aún tenía fuego. Tal vez fue él quien, al no querer compartir la luz, trató de apagarla. Se hundió un poco más en la silla cuando ella se detuvo al final de la pasarela. Verónica no hizo poses dramáticas ni sonrisas teatrales. Solo se detuvo, como quien pisa tierra firme después de años en mar abierto. Levantó la cabeza, cerró los ojos por un segundo, respiró profundo y alzó los brazos. No hacia el público, no en busca de aplausos, sino como quien se abraza a sí misma, como quien se recibe completa después de mucho tiempo negándose. Entonces, algo extraordinario sucedió. La sala entera se puso de pie, sin gritos, sin exageraciones. Fue un acto casi instintivo, una respuesta natural a la magnitud del momento. Un reconocimiento colectivo de que esa mujer había logrado algo que pocas personas logran: volver a sí misma sin pedir perdón por el camino. El aplauso fue como una ola, no un estruendo vacío, sino una vibración profunda de esas que se sienten en el pecho. Algunas mujeres lloraban abiertamente, otras aplaudían con una sonrisa temblorosa. Una señora mayor, sentada en la segunda fila, se limpió los ojos con un pañuelo bordado y murmuró: «Esa soy yo, hace 20 años. Ojalá hubiera tenido ese valor». Germán quería desaparecer, deseaba que las luces se apagaran, que el suelo lo tragara, que alguien lo sacara de ahí, pero estaba atrapado, no por las sillas ni por la multitud, sino por la verdad brutal de lo que estaba viendo. No era solo el cuerpo de su esposa en una pasarela, era todo lo que había perdido por no saber mirar. Verónica comenzó su camino de regreso, pero no bajó la mirada. Su paso era igual de firme. Al llegar al final, Andrea la esperaba con los brazos abiertos. La abrazó con fuerza, sin decir nada, porque no hacía falta. En el camerino, el silencio era diferente al de la tarde. Era un silencio lleno, como después de una tormenta que no destruye, sino que limpia. Verónica se sentó frente al espejo. Se quitó el maquillaje con cuidado, una servilleta húmeda, movimientos lentos. Su reflejo ya no era desconocido, era suyo, y lo miraba sin miedo. Mariana entró y le llevó una botella de agua. Fuiste, no sé cómo decirlo, imponente. Verónica tomó la botella, bebió un poco y sonrió. Fui yo. Afuera, el evento seguía. Había música, felicitaciones, abrazos. Pero para Verónica, la verdadera ovación ya había ocurrido. La que vino de adentro. La que rompió cadenas invisibles que había arrastrado por años. Más tarde, cuando las luces se apagaron y el teatro comenzó a vaciarse, Germán se levantó de su asiento como quien despierta de un sueño incómodo. No dijo nada, solo caminó lento hacia la salida, sintiendo un vacío extraño, desconocido. No era solo vergüenza, era la certeza de haber perdido algo que ya no podría recuperar con disculpas. Porque esa mujer que había intentado minimizar ahora caminaba más alto que nunca. Y él, que tantas veces creyó tener la última palabra, no tenía ni siquiera el derecho de acercarse. Verónica salió por la puerta trasera del teatro. No necesitaba testigos. Caminó por la banqueta bajo la luz tenue de las farolas, sintiendo cómo el aire fresco le acariciaba la piel. El bolso colgaba de su hombro. En el fondo del mismo, la lencería color vino guardada nuevamente.
no como un recuerdo triste, sino como un trofeo silencioso. Esa noche, al llegar a casa, no encendió la luz. Caminó por el pasillo en penumbra, como quien ya no necesita iluminar el exterior para saberse viva. Entró a su recámara, se descalzó, se sentó en la orilla de la cama y sonrió. No había nadie ahí para aplaudirla. No hacía falta, porque el momento que nadie esperaba no fue solo el desfile. Fue todo lo que ella había logrado en silencio, sin ruido, sin permiso. Fue su renacer, y ese momento ya no podía ser borrado, porque estaba tatuado en su historia, porque ya no era una mujer que obedecía, era una mujer que había aprendido a mandar en sí misma. Germán pasó los días siguientes al desfile con una inquietud que no supo nombrar. No era enojo, aunque por momentos se le escapaban frases duras cuando hablaba con alguien. Tampoco era tristeza, aunque había noches en las que se quedaba mirando el techo con los ojos abiertos hasta que amanecía. Era algo más confuso, más molesto, una sensación de pérdida sin claridad, como si se hubiera quedado afuera de su propia casa y no recordara en qué momento perdió las llaves. No dejó de pensar en Verónica, en cómo se había visto, en cómo se había mostrado. Esa imagen lo perseguía en cada esquina del día, mientras manejaba, mientras se servía café, incluso en el reflejo de las ventanas cuando pasaba frente a alguna. La seguridad con la que caminó, la manera en que el público la ovacionó, la forma en que ella no lo buscó con la mirada. Eso era lo que más lo desarmaba, que ella no lo necesitaba. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió. Celos, no de otros hombres, celos de la nueva vida que ella estaba construyendo, celos de su libertad, celos de su paz. Tardó 3 días en decidirse. En ese tiempo ensayó mentalmente 1000 formas de iniciar la conversación. Se decía que debía aclarar el malentendido, que seguramente ella había exagerado la reacción. Se convencía de que aún podía recuperarla, de que tal vez todo esto era una etapa, una especie de crisis que pronto pasaría. Una noche, cuando ella llegó a casa después de una reunión con sus amigas, él la estaba esperando en la sala, sentado con los codos sobre las rodillas, mirando el suelo como si ahí hubiera respuestas. Verónica entró y colgó las llaves con la misma calma de siempre. Lo vio y supo, sin que él dijera nada, lo que venía. ¿Podemos hablar?, preguntó, él con la voz más suave de lo usual. Ella asintió, no por obligación, por cortesía. Se sentó frente a él, cruzó las piernas y lo miró con esa expresión que solo tienen quienes han hecho las paces con su propio dolor. Verónica, yo sé que te molestaste aquella vez, pero tienes que entender que fue una broma. No sabía que te ibas a poner así. Nunca fue mi intención ofenderte. Ella no dijo nada, no frunció el ceño, no hizo un gesto, solo lo escuchó, como quien observa a alguien que intenta explicar lo inexplicable. Además, todo esto que estás haciendo, lo del desfile, las salidas, el cambio, no sé, siento que ya ni te reconozco. Y no digo que esté mal, solo que me hubiera gustado que me lo dijeras, que me incluyeras. Verónica sostuvo la mirada un momento. No había dureza en sus ojos, pero tampoco había la suavidad de antes. Era otra cosa, una certeza. No fue una broma, Germán, fue una herida, y no fue la primera, fue la última de muchas. Él abrió la boca, como para interrumpirla, pero ella levantó una mano con gentileza, no para callarlo, sino para continuar. Durante años apagué partes de mí para encajar en lo que tú esperabas, y lo hice por amor, por costumbre, por miedo, por muchas razones, pero ya no. Porque entendí algo importante, no necesito tu permiso para sentirme viva. La frase cayó como un cristal que se rompe en cámara lenta. No fue un grito, no fue un reproche,
Fue una declaración de independencia, una que no buscaba herir, sino liberar. Germán se quedó mudo. Literalmente, las palabras se le atoraron en la garganta. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero el peso de su silencio pasado era más fuerte que cualquier excusa presente. Verónica se puso de pie con elegancia. Tomó su bolso del perchero y se dirigió hacia la puerta. No llevaba prisa, no huía, solo avanzaba. Y su figura, al salir, dejó atrás una estela de dignidad que llenó cada rincón de la sala. Germán se quedó ahí con las manos entrelazadas, viendo la puerta cerrarse. El clic del picaporte fue más fuerte que cualquier discusión que hubieran tenido antes, porque no era el sonido de un portazo, era el de un final asumido. Esa noche, él cenó solo, abrió una lata de atún, sirvió pan tostado y dejó el televisor encendido como única compañía. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio cómodo al que se había acostumbrado. Era un silencio que pesaba, que le recordaba cada palabra no dicha, cada gesto no hecho, cada desprecio disfrazado de rutina. Fue al cuarto y encontró la cama hecha, todo en su lugar, menos ella. Porque, aunque sus cosas aún estaban ahí, Verónica ya no habitaba ese espacio como antes. No era ausencia física, era la diferencia entre estar y pertenecer. En los días siguientes, intentó seguir como si nada. Se levantaba, iba a trabajar, contestaba correos, pero todo lo hacía con una especie de sombra encima. Iba al supermercado y se encontraba mirando productos que nunca compraba. Escuchaba canciones que no le gustaban, solo porque alguna vez a ella sí. Comenzó a darse cuenta de pequeños detalles que nunca notó. La manera en que ella cuidaba las plantas, el orden del refrigerador, los libros apilados en el buró. Y lo más doloroso fue ver que el mundo de Verónica no se detenía, que ella seguía avanzando, publicaba fotos con sus amigas, compartía frases inspiradoras, incluso apareció en una entrevista en redes sociales donde hablaba del desfile. Su voz era clara, serena, fuerte. No mencionó a Germán, no hizo falta. El intento de regreso fue su última carta, pero no funcionó, porque lo que él quería recuperar ya no existía, o mejor dicho, existía, pero ya no le pertenecía. Y mientras Germán aprendía a vivir con esa verdad, Verónica caminaba hacia adelante, sin mirar atrás, con paso firme, con la certeza de que quien renace no regresa, solo florece. La mañana era luminosa y el aire tenía ese olor limpio que solo existe después de la lluvia. Verónica caminaba por las calles del barrio con paso firme, suelto, como quien por fin entiende que cada paso no lleva a un destino, sino que es, por sí mismo, una forma de vivir. Llevaba una blusa clara con flores bordadas, pantalones cómodos y un par de aretes grandes que tintineaban con cada movimiento. Saludaba a quien se cruzaba en su camino con una sonrisa cálida y genuina, sin prisa, con el tiempo justo para que el mundo supiera que estaba presente. Una señora le devolvía el saludo desde la panadería. Un joven repartidor le ofrecía paso con una sonrisa tímida y dos niñas que jugaban en la acera le gritaban «¡Hola, señora Verónica!», como si fuera una celebridad del barrio. No era fama lo que la seguía, sino algo más profundo, respeto, admiración, inspiración, porque desde aquel desfile, desde aquel momento en que decidió dejar de ser invisible, muchas mujeres comenzaron a acercarse a ella. Algunas con timidez, otras con lágrimas, otras con una fuerza recién descubierta. Le mandaban mensajes por redes sociales, le agradecían por haber dicho sin palabras lo que ellas aún no se atrevían a pronunciar. Verónica no lo había planeado, pero lo aceptó como un regalo, y con ese regalo encontró un nuevo propósito. Empezó compartiendo pequeños textos en una página que abrió con el nombre A los 50 y más.
Al principio eran reflexiones breves, frases sueltas que escribía después de su café de la mañana. Pero pronto llegaron las invitaciones. Un grupo de mujeres en una biblioteca comunitaria le pidió que diera una charla sobre autoestima. Ella dudó, pero aceptó. Al llegar, se encontró con 20 mujeres sentadas en círculo, todas con la misma mirada, hambre de algo más. No era una experta, no tenía títulos en psicología ni formación en coaching, pero tenía lo más importante: vivencias, experiencia y una historia que no le daba vergüenza contar. Habló con el corazón en la mano, con honestidad, sin rodeos. Contó su proceso, sus miedos, su despertar. Habló de cómo un solo comentario puede romper a alguien por dentro y cómo, aún así, es posible reconstruirse. Después de esa charla vinieron otras. Asociaciones civiles, casas de cultura, grupos de mujeres rurales, colectivos artísticos. Verónica recorría distintos rincones de la ciudad llevando algo más que palabras. Llevaba presencia, la suya, pero también la de todas las mujeres que por generaciones habían sido silenciadas, relegadas, ridiculizadas por atreverse a vivir más allá de lo que se esperaba de ellas. Y mientras su mundo se expandía, Germán se desdibujaba. Ya no se cruzaban en la casa. Verónica se había mudado a un pequeño departamento cercano a la plaza, con ventanas grandes y plantas en las repisas. Germán seguía en la misma casa, la misma rutina, los mismos silencios. Pero ahora esos silencios no eran cómodos, eran huecos. Hablaban de ausencias, de lo que no supo ver cuando estaba frente a él todos los días. Al principio pensó que Verónica regresaría, que todo esto era parte de una crisis pasajera, un impulso de media edad. Pero pasaban los días, las semanas, y lo único que regresaba eran los ecos. Las imágenes de ella brillando frente a una multitud, las frases que le había dicho con voz tranquila y mirada firme, los rostros de mujeres que hablaban de ella como si fuera una guía. Germán se volvió un fantasma en su propia historia. En el supermercado lo reconocían como el ex de Verónica. En la panadería, la cajera le decía: su esposa pasó temprano, qué bonita se ve. En la televisión local, una periodista la entrevistó para un segmento especial sobre mujeres que inspiran, y ahí estaba Verónica, sentada en un sillón con flores, sonriendo, contando su historia sin una sola mención directa a él, pero dejándolo retratado con la claridad de quien ya no necesita señalar para evidenciar. Germán, por primera vez en años, comenzó a verse al espejo sin encontrar consuelo. No era que estuviera solo, era que no sabía qué hacer con ese vacío que había creado con sus propias manos. Porque cuando uno siembra indiferencia, no puede cosechar afecto. Y ahora era él quien pasaba desapercibido. Ya no era el hombre exitoso, ni el esposo ejemplar, ni siquiera el que controlaba la casa. Era solo un hombre más, perdido en su rutina, mirando desde lejos lo que pudo haber sido un viaje compartido. Verónica, en cambio, vivía con intensidad. No todos los días eran perfectos. Había dudas, nostalgias, heridas que aún dolían en ciertos rincones, pero ya no se definía por el dolor, ni por la edad, ni por los ojos ajenos. Un día, mientras caminaba hacia la Casa de Cultura donde daría una nueva charla, recibió un mensaje de una joven de 28 años. El texto decía: Verónica, gracias. Mi mamá siempre creyó que su vida se había acabado a los 50, hasta que te vio. Hoy volvió a bailar. Verónica se detuvo un momento, cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria le recorriera la mejilla. No era tristeza, era gratitud, porque entendía que su historia no había sido en vano, que cada lágrima que había llorado, cada noche de silencio, cada palabra que la había hecho dudar de sí misma, ahora se convertía en puente para otras.
llegó al salón con el corazón liviano. La esperaban más de 30 mujeres sentadas en semicírculo, algunas jóvenes, otras con canas, todas con algo en común: ganas de escucharse a través de la voz de otra. Verónica se colocó frente a ellas, respiró profundo y sonrió. Hola, soy Verónica, y vengo a contarles que la vida no se acaba a los 50. A veces apenas comienza. Las miradas se encendieron, y así, una vez más, comenzó no solo una charla, sino una siembra. Porque la nueva Verónica no era solo una mujer que se recuperó. Era una semilla que germinaba en otras. Una mujer que, al reencontrarse, había encendido una cadena de renacimientos. Y eso ninguna edad puede apagarlo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.